Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Padre celestial, amoroso, Padre eterno, te damos las gracias por permitirnos nuevamente estar en tu casa, por mí darme el privilegio nuevamente de estar llevándole un mensaje de parte tuya, que tu Espíritu siempre ponga las palabras correctas y me dé la sabiduría para llevar un mensaje claro y diáfano. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo se encuentran esta noche? La cápsula del día de hoy tiene que ver mucho con lo que está pasando en la actualidad. Vamos a poner el contexto en nuestro país. Eh, ¿Cuántos saben que nosotros podemos y tenemos las herramientas para hacer de este mundo un mundo mejor? Amén. Diariamente vemos en las noticias siempre de que existen jóvenes que son atraídos por los placeres de este mundo, por la corrupción, las drogas y todos aquellos vicios mundanos que existen, no solo en este país, sino a nivel mundial. Y es triste que no existan personas, o más bien los jóvenes no quieran copiar, en su mayoría, los buenos ejemplos que pudieran observar, sino que para ellos es como más fácil siempre eh, agarrar lo malo. Les es más fácil, les es más cómodo, pero eso no es de ahora. En el siglo primero también existían esos problemas. El tema de hoy lo vamos a circunscribir en la epístola de nuestro hermano, o mejor dicho, del apóstol Pablo a Tito. Esta epístola la envió a Tito, Tito estando en Creta. Creta es una isla en Grecia. Así que los cretenses eran dados al politeísmo, como todo griego. Eran caracterizados en aquel entonces por su comercio con los tejidos, que eran de muy afamados por sus colores. Lo digo para que lo tengan en contexto porque Pablo utiliza una analogía en su carta. Y Pablo le ordena a Tito como que la iglesia en Creta no estaba bien dirigida y estaba siendo llevada por sacerdotes que enseñaban una doctrina falsa, basada más que nada en fábulas creadas por hombres y no por las escrituras, que eran lo normal. También le dio ciertos lineamientos de cómo escoger a los miembros que iban a tener cargos dentro de la iglesia, como por ejemplo que los ancianos fueran sobrios, sean personas serias, que por ejemplo las ancianas ayudaran a las personas más jóvenes, a las mujeres más jóvenes, a cómo llevar la vida en sus casas. Y el punto hoy es lo que Pablo le pidió que hiciera con los jóvenes. Es muy posible, tal vez, porque de repente Tito también pudiera haber sido un joven, porque ya veremos más adelante por qué pienso eso.
que vámonos a la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Vámonos al capítulo número 2. Vamos a leer del versículo 7 al 15. Como ya les había dicho anteriormente, esto le da ciertos lineamientos, estos textos tienen ciertos lineamientos para otras personas, pero nosotros ya habiendo tocado el tema ese, vamos a ver qué le dice en cuanto a los jóvenes. Vamos a leer desde el 6, perdón. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Y este pedacito de que nadie te menosprecie, puedo pensar que por eso era un muchacho joven, porque normalmente cuando tú te vas a dirigir a ancianos, siempre tienes ese recelo por el respeto de la edad y todo lo demás. Y en aquella sociedad, en aquellos tiempos, a los ancianos se les respetaba, aunque no enseñaran doctrinas sanas. Este texto, hermanos, nos habla de cómo debe ser un ejemplo nuestro comportamiento, no solo en la iglesia, sino fuera de ella, para todos aquellos jóvenes. Y yo lo llevo todavía un poquito más, porque nuestro comportamiento debe dictar o debe manifestar y reflejar esa sabiduría que nosotros adquirimos en la iglesia los miércoles, los viernes, los domingos. No solo para satisfacción y tal vez crecer nosotros, sino para llevar esa sabiduría a aquellos que se encuentran fuera de los caminos de Dios. Más que nada para ganar almas, como dice el pastor. Esto, ¿cómo lo podemos lograr? ¿O cómo lo podemos hacer? Cuando el profeta, perdón, el apóstol Pablo habla de adornar, esto es como cuando, vamos a volver a lo que le estaba diciendo, que los cretenses eran personas que se dedicaban al comercio de los tejidos y que eran de muchos colores. Vamos a traerlo a este mundo, por ejemplo, a estos tiempos, como cuando a alguien le gusta comprar mucha ropa fina y mucha ropa de color, pero a la hora de que se lo va a combinar, no le luce bien. Asimismo es el cristiano
cuando su comportamiento en la calle no es lo que debiera demostrar por, por, por creencia. Él debe siempre ser reflejo de Jesús. Un cristiano siempre debe estar haciendo todo de manera excelente, siempre tratando de dar la milla extra. Así ayudamos a engrandecer y a embellecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ese evangelio de amor, el cual nos dio durante su ministerio Jesús, debe ser reflejada en nuestra conducta en perfecta armonía con su ministerio, de la mano con todos los principios que aparecen en la Biblia, que son las Escrituras, y con todas las enseñanzas que nos dan día a día en la iglesia, nuestros pastores. Que nuestros conceptos e ideas pasen a ser hechos tangibles y no se queden solamente en leer la Biblia, hacer ayuno, sino que eso también sea hechos tangibles. Que si hay una persona que, por ejemplo, necesite un plato de comida y nosotros podamos brindárselo, lo hagamos. ¿Cómo se sienten ustedes que de repente teniendo lo traten de chifiar o lo traten de, si está sentado aquí, no, me voy, cruzo para no verlo o para no pasar enfrente y no me pida? No, señores. Jesús siempre estuvo dispuesto a ayudar a quien lo necesitara sin pedir nada a cambio. Y ese debe ser el principio por el cual nosotros, que nos llamamos discípulos de Jesús, tenemos que hacer. ¿Amén o no amén? Con esto reflejamos que la palabra y hacemos que la iglesia sea atractiva para todos aquellos que se encuentran fuera de los caminos, haciendo atractivo el mensaje que predicamos, sea lo que aprendemos, o sea, que todo lo que aprendemos sea lo que predicamos, y que esas mismas personas deseen conocer más, y aquí pudiéramos tenerlos sentados. Siempre que hablamos, debemos basarnos en la palabra. Eso demostrará que Jesús vive en nosotros y que el Espíritu Santo es el que nos hace o nos motiva siempre a hacer lo correcto. ¿Y qué es lo que debemos predicar? Predicar que Jesús es la salvación. Simplemente eso. Que no es que Él te va a arreglar el problema que tienes en un instante, porque son diferentes circunstancias. Él te va a salvar, te va a liberar. Acuérdate que hay que recordar, que nuestros pecados fueron por Él perdonados en la cruz a precio de sangre. Así que nuestra salvación depende única y exclusivamente de cuánto amemos a Jesús, de cómo reflejemos en nuestra vida a Jesús. Él es nuestro sustituto porque nosotros debemos ser lo que
muramos en la cruz. Pero Él lo hizo, Él se dio para salvación de nosotros. Leamos 2 Corintios 5:21. Para confirmar el mensaje. ¿Lo tienen? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Eso era para que nosotros alcanzáramos la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de personajes que alcanzaron la gracia de Dios directamente, milagros, en diversas situaciones. Pero llegó un momento en que Dios dijo, ¿sabes qué? Vamos a mandar a mi hijo, mi único hijo, para que el que crea en él se salve. Todo el que crea en él se salve. Vamos a leer Hebreos 12:2. ¿Lo tenemos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo pues delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y es pues, como dice el versículo 11 de nuestra lectura central, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, que no es más que nada que nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y se nos instruye de que nos apartemos de la vida mundana, de aquellos placeres pecaminosos de la carne y de todo aquello que pertenece al mundo, a llevarnos siempre a vivir con sabiduría, justicia y puesta la mirada en Jesús. También nos habla de que debemos esperar, pero esta espera no es como cuando uno está formando la fila para que lo esperen, que lo atiendan. Esta es una espera en la que tenemos la esperanza de que nuestro Salvador viene, y por lo que está pasando en este mundo, viene y muy pronto. Por eso nos llama, es necesario que nuestro comportamiento sea digno, que nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos diariamente debe reflejar siempre ese Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que estemos apercibidos. Para que estemos apercibidos, perdón. Y que cuando llegue el momento de que nuestro Salvador venga por segunda vez, no sea como cuando un deportista necesita entrar a su carrera y no esté preparado, porque nos vamos a quedar. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes autoridad para corregirlos cuando sea necesario. Así que simplemente no podemos permitir que nadie ignore el mensaje de salvación. Hermanos, si todos fuéramos o aplicáramos en nuestras vidas estos preceptos que dice Pablo en la carta a Tito, este mundo
fuera mucho mejor. ¿Por qué? Porque a las ancianas le dice que no, o sea, que no sean bochinchosas. Si ustedes aplican eso fuera, en contexto ya sea en su trabajo, ya sea en su calle, en su barriada, se acabarían muchos problemas. Que los adultos sean ejemplos para los jóvenes, pero copiando siempre buenos ejemplos. Es posible que la tasa de criminalidad baje y que nuestros jóvenes siempre quisieran pertenecer a estos caminos. Si nosotros fuéramos personas siempre que nos conducimos de manera correcta, sin adulterar las cosas, sin decir mentiras, hubiera muchos beneficios en los diferentes trabajos, hubiera mucha más ganancia. Todo se trata siempre de tener a Cristo en nuestro corazón y las cosas siempre en este mundo irán a mejor. Hermanos, buenas noches, que Dios me los bendiga.